Bienvenidos sean a las puertas de la percepción. Bienvenidos sean a las puertas de la percepción aquí, como siempre, su servidor Fredo. Al lado mío está el señor Joe Cubo. Cubo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, la verdad, inspirado como siempre. ¿Estás inspirado? Ok. Sí. Y Siempre. bueno, como ya les spoileé el episodio pasado, está de regreso el señor Nabu. Nabu, ¿cómo estás el día de hoy? Sé que es un tema que te apasiona, que te gusta, que estás muy metido en la cultura, que te empapa, que te llama la atención. Ando ¿no? fresco, Anda muy fresco. fresco. Estás activo entonces. Bueno, la semana pasada tuvimos el podcast de Dolor y Vicios, así que pueden ir a escucharlo ya en este momento, si quieren. Y si no, bueno, se quedan aquí escuchando esta parte del hip hop, ¿no? Entonces, como ya acabo de mencionar, pues vamos a hablar un poco del hip hop, la influencia, historias, etcétera. Esto va a ser un poco más freestyle, no tan estructurado, como lo que es un hip hop, ¿no? Como Sí, básicamente, siguiendo los lineamientos de la siguiendo cultura. los lineamientos de la cultura. Eso creo que es lo primero como de abrebocas para el podcast. Es que el hip hop no es solamente un género musical para las personas que de repente no están tan empapadas dentro del hip hop. No es solamente un género musical, no solamente es la música que de repente nació por un tiempo en Nueva York, en los Estados Unidos, que obviamente nació gracias a los negros. Es también un estilo de vida, es una subcultura como lo que viene siendo el punk, el metal, el grunge, etc. Y bueno, obviamente se nota ahorita un poco más por el tema de que, pues, es el género que ha estado, y la cultura, obviamente, que ha estado dominando los últimos años en el mundo en general, porque no solamente aquí en Latinoamérica, sino también que en el norte y en Europa se ha estado viendo mucho este auge del hip hop, no solamente como género exclusivo, sino también entrando dentro de los lineamientos del pop, dentro de los lineamientos de la música electrónica. Y se hace bastante interesante cómo nace, cómo sigue, pero sobre todo el tema de la cultura, el tema de Talk Life y estas cosas. Entonces sí, ya me pueden empezar a explicar porque puedo hablarles desde la parte musical, pero no tanto desde la parte cultural. Eso es algo que siempre, que tengo como que mis ciertas cositas que sé, pero tampoco es que estoy 100% empapado. Así que, ¿quién de los dos quiere Claro. comenzar? Yo voy a comenzar, pero yo quisiera aclarar que el hip hop sí nace como música, pero se va desarrollando a través del tiempo como una cultura. Eso es importante mantenerlo en la mente. Nada, a la hora de hablar sobre esto, pues. Pero Claro. me parece que tú quieres comenzar sobre los inicios de este pedo en el Tug Life. Sí. Todo este podcast a mí se me ocurrió, a mí con Nau y con Fredo, fue porque yo sí he sido alguien que no desde siempre le ha gustado el hip hop, porque yo tuve una etapa en la que no me llamaba la atención, pero cuando entré en mi adolescencia, por ahí, me empezaron a gustar mucho las películas de negro en Estados Unidos, así de sencillo. Y obviamente estas películas están marcadas o muy marcadas con esta cultura, digamos, y estos soundtracks y estas canciones, digamos. Y fue la cuestión de que, claro, yo al principio lo miraba como que, o sea, el soundtrack de las típicas películas de negros en Estados Unidos, pues ya está. Pero con el tiempo empecé a indagar en las letras, empecé a indagar en la cultura, en lo que había detrás y cómo llegó ese género a existir. Lo mismo me pasó con el rock, pero hoy venimos a hablar del hip hop. Este podcast como tal se me ocurrió fue viendo una película en estos días que se llama El odio que da, no sé si la han visto. El punto es que es sobre racismo, sobre clases negras y tal, y vaina, marginados. Y fue la cuestión de que ahí toman la pauta del Thug Life para definir como esa diferencia entre los barrios y las personas de barrio y de clase baja a las personas de alta alcurnia, ¿sabes? Y de vecindarios y cosas así. Y nada, es la cuestión de que a mí también me llevó a indagar mucho sobre el tema, porque también una de las películas que me encantó, que volví a ver hace poco, fue la de Letras Explícitas, que no me acuerdo cómo es que se llama en inglés. Creo que Straight es Outta Compton, Straight creo. Outta Straight Outta Compton. Compton. Que esa sí habla sobre la historia de uno de los grupos más famosos y originarios sobre el hip hop y todo esto. ¿Qué pasa con el Thug Life?
Que el Thug Life, tengo entendido que como tal el término lo popularizó Tupac, si no me equivoco. Fue como uno de los más grandes voceros de esto, ¿no? Y fue la cuestión de que estas dos películas hablan mucho de cómo es la vida en las calles, ¿no? O sea, la vida en barrios, ¿sabes? O sea, en sitios donde está la clase obrera, la clase trabajadora, pues, que tú sabes que eran épocas en las que habían racismo y hasta a pesar de que la película El odio que da es moderno, o sea, te lo ambientan en la sociedad moderna, tú te das cuenta que todavía hay como esa diferencia entre clases, ¿sabes? En Estados Unidos. Y es la cuestión de que no recuerdo muy bien cómo iba el término de Thug Life, pero es la cuestión de que en la película una chamita estaba, nada, reflexionando canciones de Tupac y en eso se topa con una frase que dice algo así como al final la sociedad da lo que a los niños le dan o los niños expresan lo que la sociedad les da, algo así. Y es la cuestión de que ella se pone como a reflexionar con el papá sobre el significado de esto, pues. Y el papá también es expandillero y le gusta mucho la música y tal. Y es la cuestión de que algo que me encanta como de todo el género y que siento que a veces es importante recalcarlo, es que como el rock, que también es uno de mis géneros favoritos, surge como rebelión, ¿sabes? O sea, como cualquier género nuevo, surge en contraposición a los paradigmas preestablecidos en ese entonces, ¿sabes? Y también me encanta porque, como el blues o el jazz, surge porque hay personas que quieren expresar algo, un sentimiento, una emoción, y no encuentran cómo hacerlo con los medios convencionales. Y es la cuestión de que estas clases negras oprimidas, digamos que encuentran esa forma de expresar su día a día, su vida, digamos. Porque no es que hablan, o sea, claro, en la actualidad entendemos hip hop y rap, normalmente lo asociamos con gangsters negros, con drogas, asesinatos, con pandillas y todo esto, pues. Pero es la cuestión de que estas personas no cantan eso porque en ese entonces fue lo de moda, sino porque ellos cantaban su día a día, ¿sabes? Como en letras explícitas que Ice Cube, que yo con el tiempo le he agarrado un cariño a ese artista y a su arte en sí, porque de por sí es una leyenda en esa cultura, es la cuestión de que, o sea, me hace sentir empatía con lo que él dice, o sea, me hace entender, digamos, a niveles más profundos, cómo era un día a día de un negro en Compton, digamos. Y es la cuestión de que a veces para entender esto no hay que ver las cosas como con ojo crítico o con prejuicios, digamos. Porque es la cuestión de que alguien hable de drogas y armas no significa que él sea un gangsta. Capaz es simplemente lo que él vivió en las calles y ya pues lo que vio a alguien más hacer. Y me encanta esto del Thug's Life porque habla sobre cómo cuando a ti te enseñan eso como de pequeño, o sea, lo que tú le muestras a un niño de pequeño o a muchos pequeños, digamos, un vecindario, es lo que el vecindario va a hacer a futuro también. O sea, al final hemos Claro, hablado mucho de este tema de eres lo que hicieron de ti, ¿sabes? Y es la cuestión de que me encanta que Tupac ya hablaba de eso en sus letras, digamos. claro, porque es el problema de que las experiencias traumáticas o dolorosas de la vida, pues te dejan conocimiento. De eso ya precisamente hablamos en el podcast anterior. Y me Exacto. encanta porque de repente eso está muy asociado a la parte delictiva de la vida de los barrios, por eso se llama Thug Life, como la vida de un malandro, pues, de un delincuente. Sin embargo, hay un término que yo creo que siento que va un pelo más allá y todo, que es el low life, que es la vida baja, que sí habla ya más en concreto de la vida para cualquier persona de escasos recursos o que simplemente vive en alguna sociedad atrasada donde se vea limitado por oposiciones externas, bien sea económicas o de repente problemas con la autoridad donde esa persona vive y así sucesivamente. Este término se da en el hip hop precisamente porque el hip hop, bueno, ya bien lo dijo Joe, nace como una rebelión al igual que el rock. La cuestión es que esta rebelión era en, en sitios de barrio bajeros que llaman, ¿no? O sea, estamos hablando de zonas calientes del extranjero y que después se fue, sería extrapolando a las otras partes del mundo la cultura del hip hop, porque las zonas calientes y la delincuencia y la forma en la que se da la delincuencia en zonas marginales siempre ha estado. Y siempre ha estado y siempre va a estar a lo largo de la historia. En cualquier país, no solo en Estados Unidos. Eso pasó aquí en Latinoamérica, seguramente pasó en Europa. Y un claro ejemplo de que eso es así
es el hecho de que a medida de que se fue haciendo más famoso este género del hip hop en sus diversos ámbitos, bien sea en el área del graffiti o del breakdance o del beatmaking o del rap o sea, cualquier otro tipo de género que involucre el hip hop, es que se dio el fenómeno de que en los barrios de cualquier parte del mundo se generaba el mismo sentimiento de rebelión a través de este género. Y o sea, es increíble la extrapolación de vivencia que tú de repente escuchas, que nunca ibas a escuchar en una noticia o en un periódico o nunca ibas a ver en un documental, y lo escuchas en canciones de estas personas que se atreven a escribir sus sentimientos sobre sus vivencias en el lowlife, y de repente encuentras coincidencias aquí en Latinoamérica con las vivencias de otras personas en Francia, que aparentemente no tienen nada que ver, son sociedades totalmente diferentes, pero la discriminación es la misma en todo sitio. No importa si eres negro, no importa si eres blanco, o sea, al final, si tú eres digno de discriminar por tu discriminador, pues eso te genera un problema. Sí, es que creo que eso es lo que me encanta también de este género, que es la cuestión de que no es porque yo haya, o sea, haya vivido en lo que se llama un barrio, ¿sabes? Pero es la cuestión de que es como muy fácil empatizar, ¿sabes? O sea, es muy fácil entender qué es lo que vive esa persona, pues. Por mucho que a veces muchas personas lo ven como exageradas y tal, y excesivas, es la cuestión de que cuando tú le prestas un poquito de atención y de verdad te pones a reflexionar cómo sería alguien en esa circunstancia, ya no te parece raro que ellos sean como son, ¿sabes? Exacto. Es la cuestión también de que ellos al final son artistas, ¿sabes? O sea, ya sea que lo tomes en los diferentes ámbitos como el graffiti, el breakdance o el canto, que es el hip hop, te das cuenta que ellos al final son artistas y expresan de muchas formas muchas situaciones. O sea, no todo es gangsta rap, ¿sabes? O No, sea, por también tienes supuesto. canciones, por lo menos de Ice Cube, que es el que más me gusta, como Good Day, ¿sabes? Que, o sea, el peso argumental de Good Day, o sea, el peso histórico hasta de Good Day es muy profundo. O sea, tú la puedes escuchar y los invito a que la escuchen. Es una canción de cómo Ice Cube va diciendo que es un buen día para él, pues. Y a veces hace burlas y sátiras. Y nada, habla de cómo es un buen día en el barrio y Yo he ya. hecho comparaciones de literalmente esa canción con obras de poetas que intentan como que simplemente hacer un poema sobre lo que sería para ellos un bonito día, como el de Poe, tú siempre hablas. Exacto. Para mí eso, para eso que hizo Ice Cube es un poeta de la vida escribiendo sobre lo que lo Es hace que feliz, pues. tal cual iba a ese punto. Que es la cuestión de que yo me acuerdo que cuando yo escuché la canción por primera vez, yo dije, "Bueno, tan rela la canción, ¿no? O sea, curioso, o sea, veníamos de drogas, maleanteo y under a un buen día en el barrio. Y yo, ok. Después fui entendiendo por qué Ice Cube la La hizo sacó. y fue porque en esa época en Compton y estos barrios bajos eran sitios, zonas rojas. Y había mucha delictividad, había mucho enfrentamiento de bandas y pandillas y todo esto. Y fue la cuestión de que él, como para calmar las aguas, lanzó una canción que cualquiera podría empatizar y cualquiera podría decir como que, ok, o sea, en este momento estamos mal, pero no significa o sea, un mal día no sea una mala vida, ¿sabes? Y ahorita que hablaste del barrio, quiero llegar al punto del conocimiento de la calle, que Es te que da el justo, knowledge que te da el justo street, la eso de lo calle. que, justo eso quería hablar, y es precisamente, no es tanto que, no es ni siquiera que se empatiza con las letras que escriben estas personas, o con los grafitis que ves en murales, o con lo que te quieren transmitir aquellos bailes de libertad que generan estos panas dentro de la cultura del hip hop, porque no es solo la música, entendamos que el hip hop como, y esto desde el punto de vista como cultura, implica una filosofía e implica varias áreas de desenvolvimiento, que son estas artes. Ahora, lo que sucede es que lo que nos quieren expresar estos artistas no es solo sus vivencias, porque muy bien se puede simplemente hablar del barrio, pero se lleva más allá o se trasciende en ese arte, es cuando se expresa el conocimiento que te ha dejado el dolor o las vivencias de ese sitio. Y es a lo que se le llama el street knowledge, el conocimiento de la calle. Pues estas personas viven su día a día, no viven encerradas en una burbuja como cierto porcentaje de la población, pues ellos salen todos los días a la calle y tienen que enfrentarse contra autoridades, contra realidades, contra dolores, penurias y demás. Y esto pues deja enseñanza. Es en la trascendencia de esas enseñanzas en la que se ocupan los músicos o los artistas de intentar transmitir. Y
eso genera como una especie de sensación de igualdad entre varios, o sea, de homólogos. Es ahí donde nace, digo yo que nace la cultura. Cuando tú sientes que hay personas que comparten sentimientos contigo a pesar de que de repente ni siquiera viven donde tú vives, ¿no? Porque usualmente nos enseñan que la cultura depende de la región también donde tú estés. Pero esta es una cultura que está por encima de las culturas porque no importa dónde estés, puedes sentirte parte de esto sin necesariamente estar no sé, Estados Unidos, que fue la cuna del hip hop. De repente tú puedes estar en África y, ¿sabes? Sentirte totalmente en un ambiente de hip hop simplemente por el hecho de empatizar con estos sentimientos o de Incluso, indagar, incursionar en el conocimiento de la calle, entender los códigos de donde tú vives y así sucesivamente. sí, Claro. absolutamente. Y también hay que tener un punto claro que, o sea, también empatizas por el tipo de arte y cómo cómo se hace. se ha hecho. Pues si te das cuenta, el hip hop, básicamente el rap viene de un canto muy antiguo de África. Y Exacto. los beats que se usan, más los compases que también se utilizan dentro de esa música, por lo menos hablando de la parte musical, van muy en la línea de poder empatizar con casi cualquier persona o de que es un fácil entendimiento sin tener que irte a extremos como lo que viene siendo los doble bombos o más de... No, y no sé, corrígeme tú si esto es verdad, pero yo siento que el hecho de que no sé si se podría decir musicalidad, creo que esa palabra no Sí, 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 existe, sí, sí. pero la musicalidad del hip hop es también algo que lo ayuda a afianzarse más a su naturaleza de rebelión, porque por ejemplo tenemos otro tipo de género también de rebelión o de protesta como el rock. Sí, Pero sin embargo, yo siento que la contundencia del hip hop de repente es un pelo más porque las temáticas de sus letras tienden a ser menos abstractas, tienden sí, a ser un poco más explícitos. tienden a ser mucho más explícitos, se ve en prácticamente cada género, pues, o sea, desde el hip hop común, el rap común, o el rap gringo, el rap, bueno, gringo, el rap en inglés, el rap en anglosajón, y hasta el hip hop y la cultura de acá de Latinoamérica, lo que viene siendo el Latinoamérica. reggaetón, el rap, ¿qué más? ¿Qué otro género hay por Nada, ahí? bajo cualquier ritmo, So- porque también está el R&B, está el Steamy Trap, ajá, o el sea, R&B, el está mismo el trap, Trap o sea... Hard, hay muchos géneros, el G-Funk, hay muchas formas de ritmos dentro de esta cultura, pero en Sí, general es todo hip hop. pero y algo que comparten prácticamente casi todos, o todos en general, es eso de las letras explícitas que van más directo al punto. En cambio el rock sí Exacto. es mucho más abstracto y más ahorita que se expandió más a la temática psicológica y Exacto. filosófica Y no necesariamente del... las letras de ambos, o sea, son diferentes, o sea, son menos poéticas las del hip hop o las del rock. Simplemente distintos tipos de poesía en todo caso. Exacto, uno es más directo, otro es más abstracto, lo cual no lo hace ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Y ambos comparten un tipo específico de knowledge. De repente el hip hop comparte el de la calle, el del conocimiento de la calle, y el rock simplemente comparte un conocimiento más interno, Más más emocional o interno. sentimental. Exacto. Y bueno, yo hablo más que Más todo del rock individualista, actual, digamos. sí. Sí. Más individualista, más yendo a lo psicológico, a los temas de depresión, temas de adicciones, etcétera. O sea, porque es lo que Sí. más se ha visto últimamente con respecto al rock. Entonces, ya ahorita que tenemos Street Knowledge, vamos a tomar un corte y ya volvemos para hablar un poco más del hip hop. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos sean de vuelta al podcast. Ya con lo que falta, pues queremos hablar... queremos hablar más que todo Me del hip hop asusté, me dijo. como cultura. Ajá, Como como cultura. Bueno, vamos a empezar a hablar claro aquí de una vez. El hip hop nació como
un estilo, o sea, un género musical. Bien, bien, por ahí pueden averiguar la historia, creo que fue en Brooklyn, en una fiesta, llegó un carajo, estaba con unos discos, estaba mezclando y hizo algo que en el momento era nuevo y que ahora se conoce como Scratch. Él como que superpuso varias pistas y generó un nuevo sonido a partir de esas pistas. Y ahí nació el hip hop. Se le fueron incorporando elementos después. Elementos pictóricos como en el área del graffiti, elementos de danza como en el breakdance. Ya este DJ Coolhead estaba haciendo beatmaking. Y posteriormente se le agregó el elemento de los MC, los maestros de ceremonia, que simplemente eran cantantes encima de los beats, que precisamente hacían los beatmaking. Cuando empieza a constituirse ya como una cultura, cuando esta música empieza a retratar realidades crudas pues, de la vida de los barrios y empiezan a darse ciertos cambios culturales en el entorno de los barrios. Por ejemplo, la vestimenta. La vestimenta siempre ha sido como algo notorio que te marca, independientemente de la cultura o de la sociedad en la que te encuentres. Y es la cuestión de que usualmente la vestimenta de los sectores centrales en una ciudad son muy diferentes a la vestimenta de los sectores marginales de la ciudad, o sea, los que viven al margen. Básicamente los que viven al margen tienden a ser los de escasos recursos y desarrollan su propia moda, por así decirlo. Lo vemos por lo menos aquí en Latinoamérica. No sé, los chilenos tienen una denominación para estos panas que viven en barrios bajos. En Venezuela les decimos tuquis o boletas, el acra, X, todos tienen una denominación. Y este tipo de elementos como la ropa, la moda, el calzado, la actitud y hasta la filosofía y lo que tú sabías y los códigos que conocías de donde tú vivías, te fueron constituyendo en una visión del mundo, en una forma de comportarse, en una filosofía incluso sobre cómo llevarla. Por ejemplo, no sé, el odio tan grande que existe entre estos artistas y por ende sus seguidores hacia la autoridad policial, por ejemplo, que no de repente no es algo generalizado, pero sí es bien conocido que en canciones de diferentes géneros dentro del hip hop, bien sea R&B o trap o rap, existe como una especie de enojo contra la autoridad policial o su corrupción, mejor dicho. Este tipo de cosas lo fueron constituyendo en un sentimiento general entre las personas que compartían circunstancias similares de vivienda o de vivencias a lo largo de todo el mundo. Y es en ese sentimiento en el que se constituyó el hip hop como cultura, a través de su música y de distintos elementos, pues. No, yo también creo que cuando uno habla de cultura, en la modernidad tú tienes que hablar de colectivo, ¿sabes? O sea, es la cuestión de que cuando yo hablaba en un principio de que era muy fácil empatizar, era porque, claro, cuando tú, ¿sabes? O sea, estás de cero, no sabes como tal toda la historia de esto, pero escuchas una canción de alguien en, no sé, digamos, en Brooklyn, yo siendo de Venezuela. Escucho que un pana sale a la calle, ve un carro específico, está su amigo en la esquina trapichando, sigue con su vida y tal, y de repente se entera que a 2 cuadras mataron a alguien por un ajuste de cuenta, o que, yo qué sé, su amigo no sé quién consume y tuvo sobredosis y cosas así. Es la cuestión de que la gente se tiende a alarmar porque siente que no es usual temas así o cosas que pasan así en la vida. Pero es la cuestión de que en cualquier país que esté usted va a haber clases altas y clases bajas. Y siempre en las clases bajas vas a encontrar personas que puedan escuchar eso y decir, siempre eso pasa en mi barrio. O sea, perfectamente cuando, no sé, Eminem habla de Slim Shady, uno puede conocer a un Slim Shady, ¿sabes? O sea, alguien que se ha representado en esa canción, ¿me entiendes? O sea, cuando uno escucha Good Day, perfectamente uno puede ser el protagonista de esa canción cualquier día en su vida, digamos. Y eso no es nuevo, eso se ha visto en otros géneros, se ve en el merengue, se ve en la Exacto. salsa. Ahí tienes a Héctor Lavoe, a Willy Colón cantando sobre vivencias del barrio. Sin Exacto. embargo, de repente la salsa o el merengue no son las plataformas más idóneas o más ideales para transmitir ese tipo de mensajes. No, y que den, o sea, y que den, que den contundencia, pues. Exacto, que den contundencia, y ahí retomamos el tema de las mismas líricas. Que las líricas en el hip hop, el rap, el trap, el R&B y todo este poco de género son muy explícitas, mientras que
tú mismo lo dijiste, la salsa y merengue de repente no son los más indicados porque precisamente son salsa y merengue y tienden a ser unas letras incluso mucho más crípticas que las del hip hop. ¿Y por qué hablamos de cultura? Porque tú puedes encontrar elementos de esta cultura o de estas actividades, encuentras elementos y así como lo identificas como cultura en otras artes, por ejemplo en el cine. Literalmente yo podría agarrar una película y decir esta película es hip hop, como filosofía o como arte o como cultura, por el hecho de que comparte elementos con otras artes que también se prestan para esto, no sé, te cuentan una película que te cuente vivencias crudas sobre un barrio de hip hop, a juro. Y si comparten musicalidad, bueno, más todavía, ¿no? Ujú, efectivamente. Y ahora, ya que hablamos del hip hop como cultura, quiero pasar al siguiente punto, que es muy simple, muy sencillo y creo que tiene un hilar bastante común, ¿no? ¿Qué vendría siendo el hip hop como filosofía? Quiero que aquí, sobre todo Cubo, porque, no sé, creo que es el que va a dar la respuesta como que más concisa en esto. Quiero que me diga cómo ve el hip hop como filosofía, cómo la vería como tal, el hip hop como filosofía. Yo creo que es interesante verlo como filosofía porque yo ahorita pensando, mientras íbamos hablando, también pensaba en cómo se consolidó el hip hop, ¿sabes? Porque no sé, yo pienso en el rock y por mucho que el rock también es un género que nació de la anarquía, ¿sabes? O sea, de la Sí. rebelión, es, o sea, a nivel de consecuencia es mucho más suave. O sea, es decir, no estoy hablando que los rockeros sean más suaves que los hip hoperos, pero es la cuestión de que tú ves que no se puede medir igual. No, y en general hay más aceptación. Exacto, no lo puedes medir igual. Primero, el rock llegó a un punto en el que también tenía como muchas vertientes y variantes. Es decir, en el rock había muchos racistas, ¿sabes? O sea, habían grupos selectos como tal. Llegó un punto en el que no era tan común ver a un morenito cantando rock, ¿sabes? Exacto, y a pesar de que el rock nació del blues, y el Exacto. blues es una música de negro. Música de negro, Muchos exacto. dicen que Elvis Presley se apropió de esa cultura, ¿sabes? O Sí, sea, se ven muchos más límites trazados, ¿sabes? En cambio, en el hip hop, por mucho que tú seas de barrio, y por mucho que sí, muchos pueden decir, no, pero es que los negros también, o sea, no pueden aceptar a alguien diferente, es la cuestión de que tú puedes ver perfectamente que se consolida diferente. ¿Por qué lo digo? Porque un rockero no es un hip hopero. O sea, un rockero no es ni un gangsta, ni un maleante, ni alguien de vida baja a quien lo están oprimiendo. Por mucho que sí, tal vez el rock empezó porque la música no le parecía en ese entonces y en ese entorno. Es la cuestión de que el hip hop también salió como el último grito de ayuda, ¿sabes? O sea, la última necesidad que ellos tenían para poder expresarse. O sea, como un último medio, ¿me entiendes? Y es la cuestión de que tú ves ya ahí por qué es tan consolidado y por qué tanta gente puede empatizar con el hip hop, a diferencia del rock. Porque el hip hop tiene más peso, tiene más dolor, tiene más... O sea, por mucho que estamos hablando que el rock ya tiene como conceptos más abstractos, no es que hable que el hip hop sea más real, sino que es más realista. Él habla Exacto. directamente al grano y al punto. O sea, él no va a estar con mariqueras, pues, o sea, él no va a estar con niñadas. Él simplemente te va a decir lo que está sufriendo y ya está. Es como un desahogo y ya. Es en un solo momento. En cambio, el rock va a tener otras cosas. Y no hablo ni siquiera de la musicalidad, sino que en las letras te va a adornar mejor las cosas. Y va a hablar de temas más individualistas, emocionales y profundos. En cambio, estos panas no, estos panas te van a decir perfectamente cómo un amigo de ellos cayó preso por X o Y cuestión. Cómo la policía entró a su casa por una redada de drogas cuando en su casa no había droga. Simplemente fue discriminación, ¿sabes? O sea, son temas más palpables, más reales y que se dicen con más, no seriedad, sino con más sinceridad. O sea, se dicen más abiertamente, digamos. Que pues en el rock que adornan mejor las cosas. Claro. Y creo que también por eso es que se puede considerar que el hip hop es una filosofía. Porque es la cuestión de que por mucho que sí hay filosofía poética, es la cuestión de que la filosofía no tiene ese miramiento que tiene, digamos, el rock. La filosofía va a lo que va. Dice, lo que sufres, lo que piensas y ya está, como los poetas malditos. Y tú ves a veces en el hip hop a un MC que simplemente deja de hablar lo que él vive y también habla de lo que él piensa, lo que él quiere, quién es como persona, su lugar en el mundo.
y empieza a filosofar, digamos, sobre la marcha. Y empieza a reflexionar sobre lo que está viviendo y lo que está pasando. Y algo que caracteriza mucho a estos podcasts es que cualquier persona que pueda reflexionar puede filosofar. O sea, la condición para que tú puedas definir una filosofía, digamos, o una situación filosófica o una corriente filosófica es que puedas filosofarla o darle el punto en el que esa cuestión tenga algún tipo de reflexión. Y yo no soy un filósofo consolidado, pero ya yo creo que se podría hablar de la filosofía de la calle como la filosofía del hip hop, digamos. Sí, es verdad. Y sin embargo yo también lo veo como de la siguiente manera también. No es ni tanto que un exponente del hip hop tenga una filosofía, porque esa no es la filosofía del hip hop. Muchos exponentes sobre el hip hop tienen su diferente filosofía. La cuestión es que cuando yo veo el hip hop como una filosofía, me refiero a reflexionar acerca de todo el cúmulo de enseñanzas o de sentimientos que nos transmite esta cultura y aplicarlos a las problemáticas de nuestra vida actual. O yo no estoy diciendo que si tienes problemas económicos vas a montar una trap house porque le escuchaste en un trap y sabes, te vas a meter... No, no vas a hacer eso, porque caes preso. Sin embargo, me refiero a la actitud, o sea, ¿sabes? Porque cuando hablo de las filosofías, ¿qué son? Las filosofías no son más que pensamientos transformadores, bien sea de conciencia o bien sea de la sociedad. Y si hay algo que es el hip hop, es transformación, y más transformación de la sociedad, a través de un ideal, el ideal mismo del hip hop que nos transmiten a través de otras artes. Nosotros a través del arte que genera el hip hop entendemos lo que queremos hacer por lo que está mal y eso es la transformación. Y se supone que la cultura del hip hop tendría que ser al final cualquier persona que tuviera como que esta afinidad con estas enseñanzas o con este arte. Es el afrontamiento de la vida misma, de la existencia, desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de realista en el sentido de la realidad cruda de a veces las penurias económicas o las cadencias que tienes porque vives en una sociedad que está en retroceso o que nunca estuvo en avance, ¿me entiendes? Es a eso lo que cuando yo, en lo que pienso, cuando creo que el hip hop puede ser considerado una filosofía o que se puede ver a la filosofía, al hip hop como filosofía. Pues es una perspectiva al final y al cabo el hip hop más que cultura también es eso, pues es una perspectiva, es una forma de lidiar o de lidiar contigo mismo o con tus sentimientos o incluso con, ¿sabes? Con la sociedad que fue lo que fue creado. Y bueno, a mí me gustaría terminar con un símil porque yo siento que el hip hop como género musical es muy parecido a uno del rock, que es el más destructivo. Muchos pensarán que es el metal, pero no, el metal es pura ira. Es pura ira y el metal no como tal no destruye. ¿Ustedes saben qué género es verdaderamente destructivo? El punk. Y el punk fue una corriente tan marcada que, o sea, aparte de las vestimentas y todas esas vainas, creo que es la corriente más anárquica del rock and roll como tal y de la música rock como tal, como ya conjunto. Y tú ves cómo ese lineamiento muchas veces ya ha continuado dentro de la actualidad, dentro de muchos traperos y raperos que surgieron como eso. Se tomaron Elementos del punk y lo juntaron con el hip hop. Por eso es que yo quería cerrar esto más que todo con ese símil, porque el punk fue un lineamiento de pensamiento muy anárquico. No estoy diciendo que el hip hop sea anárquico, pero y que lo puede ser, porque no. Y que dentro de todo lo puede ser, ¿no? Pero que como pensamiento, como filosofía, tienen un símil muy parecido por el impacto que generaron dentro de la cultura y dentro del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que como que quería dar a entender, pues, que haciendo un símil entre el rock y el hip hop, creo que el género que más se le acerca al hip hop como filosofía, como pensamiento, viene siendo el punk. Y también filosofía por el hecho de que no cualquier cosa que tú veas es hip hop solo porque tú escuchas patrones rítmicos similares. Exacto. Es después de la reflexión que tú entiendes que algo es un hip hop, y que algo es hip hop. Y de las letras y lo que va constituyendo la manera la reflexión, de cantar, y eso al final etcétera. es filosofar, como bien lo dijo yo. Exacto, exactamente. Entonces nada, esto fue el episodio del día de hoy. Si les gustó, pues le pueden dar like, se pueden suscribir al canal de YouTube, seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma que se les dé la gana. Al lado mío estuvo el señor Joe Cubo. Agradecido de siempre estar aquí. Y con nosotros estuvo Nau.
Word, motherfucker. Así que no sabemos si él volverá. Ya saben, me pueden seguir a mí en Instagram, en Twitter. Tienen un link de referidos a Binance si quieren apoyar el canal y quieren apoyar al podcast en general. Suéltale. Así que sin mucho más que decir, nos despedimos hasta el siguiente podcast.